Agradecemos su tiempo a Edwin Bedoya, vicepresidente de la SEDOCUT. Con él vamos a estar hablando acerca de esta protesta, esta movilización que se espera en varias provincias del país en contra de este proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo y que entendemos ha sido mejorado por el Legislativo. ¿Por qué la oposición a este proyecto económico urgente? Don Edwin, bienvenido, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Buenos días, licenciado Murrieta. Buenos días a todos quienes hacen Radio América Guayaquil. Un saludo a quienes nos escuchan por este medio. Bueno, la protesta, el rechazo, digamos, de esta ley es justamente porque vemos que no resuelve ninguno de los problemas estructurales, fiscales ni de empleo, y que es una ley que ya fue rechazada cuando el mismo el presidente Noboa, actualmente que era ex legislador, y fue rechazada con los mismos argumentos, es decir, zonas francas, condonación de deudas e intereses. Entonces, si vemos que una fórmula que ya se quiso aplicar y que se aplicaba anteriormente no ha dado resultado ni para la reactivación económica ni para la reactivación del empleo, entonces se vuelve a aplicar. Entonces, ¿quiénes van a salir ganando? Son los mismos grupos de las élites económicas que ahora deben más de 2.600 millones de dólares y que no han cancelado ningún dinero al fisco, al Estado, al Ecuador. Entonces, no vemos por ese lado que se vaya a haber una reactivación económica. Más aún, lo que vemos es que va a haber más bien más huida de capitales, sabiendo que mensualmente se huyen del país 250 millones de dólares, porque es la palabra que huyen, salen del país, sacados por las mismas élites económicas y por la banca. Eso lo ha dicho la ex directora de SRI, la doctora Artola. Entonces, no podemos aplicar una misma fórmula que no dio resultado y que lo que va a hacer es empobrecer y acrecentar más la crisis del país y no va a generar ningún empleo. ¿Cuál es el propósito entonces de las movilizaciones? ¿Que la Asamblea, que el gobierno rectifiquen y que más bien se deje a un lado la amnistía tributaria? Nosotros lo que decimos que una propuesta tributaria debe contener el generar tributos a los que más tienen, a los que no han pagado. Primero, cobrar las deudas que ascienden a más de 2.600 millones de dólares. Ahí está el dinero, facilito. Ahí se tiene que generar una ley que obligue a los deudores a pagar. No más condonaciones de deudas, porque es la séptima vez. Y en la séptima vez que se las ha condonado las deudas no han pagado ni un dólar. Entonces, segundo, bajar los intereses de la banca privada, que la banca es la que más ha ganado en todas las crisis y tampoco ha aportado ni en la crisis de la pandemia ni en estas crisis. Fíjese usted, las revistas económicas del mismo sector empresarial hablan que han ganado más del 18% en este último año. Es decir, ellos siguen ganando y el Ecuador sigue estando en crisis. No es lógico eso, pues. Entonces, no están pagando los impuestos, no se les está cobrando los tributos adecuadamente. Entonces, bajar los intereses de la banca, cobrar los impuestos y una renegociación petrolera con las telefónicas privadas también. Fíjese usted, se acaba, antes de la salida del gobierno de Lazo, se acaba de renegociar un contrato millonario con Claro, en donde al país le dan 3 millones mensuales mientras ellos están ganando 1.000 millones de dólares anuales. Entonces, no puede contener una renegociación que vaya en condición de detrimento. Entonces, ese es el otro aspecto. El otro aspecto también pedir una moratoria de la deuda externa, porque eso es lo malo. Acuérdese usted que en plena pandemia el gobierno de Lazo el gobierno de Moreno pagó a los acreedores internacionales cuando ellos mismos estaban dando una moratoria para que se apañe la crisis que teníamos en la pandemia. Entonces, nosotros los mejores cumplidores del pago de la deuda, poniendo en riesgo a la crisis que vive actualmente el país. Entonces, no se puede actuar con esas mismas lógicas y el gobierno del presidente Noboa tampoco puede actuar con estas mismas lógicas. Entonces, nosotros vamos a ir a la Asamblea porque el otro aspecto es que no nos han recibido. Fíjese usted, el convenio 144 de la OIT menciona la consulta tripartita a los sectores, tanto empresariales y tanto trabajadores. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión de la Asamblea de lo Económico? Nosotros solicitamos acudir a la comisión y no nos llamaron. Si usted ve la lista del informe de la comisión, solo han invitado a quienes están en las zonas francas
a empresarios, a abogados, asesores y a la sociedad civil. Ni por escrito le pidieron estas propuestas que acaba de mencionar. No hicieron llegar por escrito sus propuestas. Todas estas en el escrito que mandamos para que nos reciban, les hemos enviado. Hemos enviado también una carta al presidente con todas estas propuestas que le acabo de mencionar. Porque por lo menos dennos el derecho al debate, pues. Digan, no saben que ustedes están equivocados, estas propuestas no valen. Pero no hemos tenido ni siquiera ese derecho de poder acudir a la asamblea para poder expresar nuestras propuestas. Entonces, ahí viene el tema de que no se quiere escuchar porque ahí hay algo escondido y nuevamente el país va a estar en la crisis. Usted ha mencionado 4 propuestas, ¿no?, que tal vez no están recogidas en este proyecto económico urgente. Cobrar impuestos a los que no pagan en lugar de plantear una amnistía tributaria, reducir tasas de interés de la banca privada, renegociación de contratos petroleros y también con las empresas telefónicas y además aplicar una moratoria de la deuda externa. Tomando en cuenta sus propuestas y la necesidad de recursos de la caja fiscal, ¿no?, si vemos el proyecto económico urgente, ninguno de los puntos que usted acaba de mencionar han sido incluidos. ¿Se entiende la finalidad de este proyecto de ley, tomando en cuenta la necesidad de recursos que se requieren en la caja fiscal, o es medio contradictorio? ¿Usted también tiene esa misma percepción? Mire, lo que no entendemos, y vuelvo y repito, no entendemos por qué estas mismas propuestas, acuérdese, ya la tuvieron los gobiernos pasados y lo aplicaron. ¿Significó algo la condonación de deudas y multas de intereses para generar empleo? No. ¿Significó algo el tema de la condonación de multas de intereses para reactivar el fisco? No. Entonces, si vemos que no ha dado resultado, ¿por qué el empeño de seguir aplicando esta misma fórmula que no ha dado resultados? Escuché que se ha bajado el costo del interés, pero al sector empresarial, fíjense usted, además de la condonación de deudas e intereses, se le ha bajado el impuesto de salida de divisas para que genere empleo. Y de los compromisos de los mismos empresarios, desde la época del gobierno de Moreno, que fue dar empleo a los trabajadores públicos que iban a salir por el tema de la pandemia, fue el compromiso de ellos. Tampoco dieron trabajo a estos trabajadores del sector público que fueron despedidos. Entonces, la reactivación económica que ellos están planteando no hay. El tema de las zonas francas significa una precarización laboral, lo que están planteando zonas francas en todo el país. Si usted ve la asociación de zonas francas, yo le puedo enviar la información, apenas en el país tenemos 4 zonas francas. En más de 10 años han generado 3,000 plazas de trabajo. Las 4 zonas francas, que son los 2 aeropuertos, la atunera y el área del turismo. 3,000 puestos de trabajo. ¿Cuánto han recogido? 1.200 millones en 10 años. Es decir, no es que hay una cierta acumulación del empleo. Además, cabe anotar que las zonas francas actualmente no es que tienen trabajadores de 6 meses. No tienen actualmente aplicando el Código de Trabajo actual. Entonces, ¿para qué acudir a contratos temporales que van a deteriorar más la calidad de empleo? Lo que vamos a tener aquí es capitales golondrinas y vamos a tener maquiladoras que van a funcionar 6 meses, fabrican un producto, les despiden, no les pueden volver a contratar porque así dice la ley, y prácticamente estos jóvenes, que dicen que va dirigido a estos jóvenes, quedarán después de 6 meses en la desocupación. Entonces no se puede tener estas propuestas que no atacan la estructura del problema de la crisis económica y del empleo. Entonces, por eso es que es el rechazo que nosotros hemos hecho y hemos pedido ser recibidos en la Comisión de lo Económico. Oiga, don Edwin, además de este tema, ¿no?, de este proyecto económico urgente, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ayer mencionó en Ecoavisa que ella ve necesario el empleo por horas. Ella sí también anunció el viernes anterior un incremento salarial de $10. ¿Cuál es su opinión respecto a estos dos temas? El tema de la ley va unido y es contradictorio a lo que el gobierno y la ministra determinaron en el aumento salarial. Fíjese usted, se estaba subiendo $25, 2 años $25, es decir, se subieron $50 en 2 años. El ofrecimiento del gobierno de Lazo fue $100. Acuérdese usted que al principio el gobierno de Lazo ofreció $100 y saltaron las cámaras a decir no, que él había dicho que cada año va a subir $25. Así no lo dijo, pero bueno, son $25.
se despidieron trabajadores, se cerraron las empresas. Entonces no tiene lógica que la ministra haga un anuncio de un aumento de $10 cuando con $25 no se empobrecieron los empresarios, por Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Que el aumento de sueldo, no lo digo yo, lo dicen premios Nobel de Economía, un señor, David Card, que es canadiense, y que demostró que subiendo los salarios se mejora el empleo, no se deteriora el empleo. ¿Por qué? Porque usted tiene más capacidad adquisitiva para comprar, para demandar servicios y productos. Y esos servicios y productos las fabrican las empresas. Y al ver demanda de productos y servicios, las empresas tienen que producir más. Y por tanto crece la necesidad de contratar más trabajadores. Esa es la lógica del mercado normal, justo y equitativo. Pero como no se quiere entender, anquilosadamente los sectores empresariales más grandes creen que deteriorando el salario, que precarizando el trabajo, que el trabajo por horas no tiene ningún sostén lógico porque ya lo vivimos y significó precarización. Acuérdese cuando hubo las terciarizadoras, estuvo también el trabajo por hora involucrado y volvimos a tener trabajo precario, trabajadores flotantes, porque así se les llama, porque eran viniendo de un lado a otro y que no tenían oportunidad de poder generar un empleo fijo donde se puedan jubilar con los años. No siempre van a ser jóvenes. Entonces, a mí me parece que esa lógica, que ya la hemos vivido, no se lo puede volver a aplicar en el país, más en un país deteriorado como estamos ahora. Hay que darle impulso a una reactivación de la economía más equitativa, pero pensando que la parte más débil necesita ser ayudada, ser apoyada. Entonces, pero aquí se hace lo contrario, se están apoyando a los sectores industriales más grandes para que evadan impuestos, para que saquen dinero del país y vayan a los paraísos fiscales. Se les ha reducido el ISD y eso es un peligro para la misma dolarización. Oiga, también ella mencionaba la necesidad de retornar a los contratos con plazo fijo, que en realidad eso en la práctica ya se está dando en la economía, en los sectores productivos de nuestro Ecuador. ¿Cuál es su criterio respecto a este tema de los contratos con plazo fijo? Mire, yo no sé bajo qué aspecto, bajo qué investigación. Yo conozco que la ministra es una jueza de lo laboral y debe tener en su historial los conflictos que tenemos los trabajadores por este tema de contratos temporales, contratos a plazo fijo. No ha habido ningún problema porque los empresarios necesitan mano de obra calificada y una mano de obra calificada necesita 1, 2, 3, 4 años que esté en la empresa para poder ser más productivo. Es decir, hablamos de productividad, pero tenemos trabajadores temporales. No se puede tener con trabajadores temporales productividad porque no se califica así la mano de obra, no adquiere experiencia así, porque un trabajador flotante no le permite tener una especialización en la rama o actividad que pueda cumplir. Por eso es que no entendemos, como digo, esta lógica que ya se ha aplicado antes, porque tendríamos que ver bajo qué esquema está planteándolo así a la ministra de Trabajo. No puede decir regresemos al trabajo por horas porque ya fracasó. Entonces, a mí me parece que esto de no discutir con los sectores laborales, que sí tenemos propuestas, y con el sector empresarial también en una mesa de diálogo, se puede discutir y debatir las propuestas que nosotros estamos señalando. La última, ¿dónde van a ser las jornadas de movilización, de protesta? ¿Serán plantones? ¿Serán marchas? ¿En qué lugares específicos? Bueno, nosotros estamos primero solidarizándonos con nuestros compañeros de los consejos provinciales y los municipales por el impago que están en estos momentos. Están ya movilizados los compañeros. Vamos a ir por el tema de la ley hoy en la tarde, en el caso de Quito, a la Asamblea Nacional vamos a generar un plantón para poder ser escuchados y de alguna manera lograr que nos escuchen por lo menos en el pleno sobre el criterio que tenemos sobre la ley. Y el otro aspecto, vamos a hacer movilizaciones a nivel nacional rechazando estas actitudes. A nosotros nos preocupa mucho la crisis fiscal que está viviendo el Ecuador, pero la crisis fiscal no se resuelve pagando deuda externa, pues. Perdónenme, no se resuelve pidiendo créditos para pagar los sueldos porque eso sería endeudar más, es decir, hacer más grande el ovillo de hilo que está creciendo. Entonces, a mí me parece que nosotros como SEDOCUD estamos planteando que nosotros seamos escuchados para que se resuelvan tanto los problemas que tienen los trabajadores de los consejos provinciales y municipales, que no tenemos la culpa. La culpa es la mala administración primero de los alcaldes y de los prefectos,
Muchas pequeñas y medianas alcaldías gastan 600 hasta 700.000 dólares del gasto corriente que le corresponde a los trabajadores y no pagan los sueldos, y por eso son los sueldos atrasados en muchas alcaldías y prefecturas. Entonces, nos parece que hay que analizar en una mesa de diálogo los trabajadores municipales, tal como lo están haciendo hoy los trabajadores manavitas, sentándose con los prefectos y los alcaldes para resolver el problema. No endeudándonos más con la banca internacional y tampoco sacando del dinero del pueblo ecuatoriano este problema. Le agradezco su tiempo, Edwin Bedoya, vicepresidente de la SEDOCUT.